Padre eterno, misericordioso, Padre compasivo y bueno, te damos gracias en esta tarde, en esta hora, en este día. Gracias por tu misericordia, gracias por este Shabbat, Padre eterno. Gracias porque tú eres el Elohim que hizo los cielos y la tierra, el Elohim que nos formó, que nos creó, que nos escogió, que nos apartó para estos últimos tiempos, para gloria de tu nombre. Gracias por acercarnos a ti, gracias por hacernos parte de tu pueblo, gracias por darnos la identidad de Israel, Padre, gracias por darnos la sabiduría para entender el propósito, Padre eterno, de que somos tu pueblo, de que hemos sido injertados en este olivo natural, Padre eterno. Gracias por el sacrificio de nuestro Adón Yahoshua Hamashiach. Gracias por la fe que ha puesto en nosotros para creer en las promesas que has prometido a tu pueblo. Gracias por estos hombres y mujeres que tú has escogido en este tiempo para enseñar tu palabra. Padre, yo oro que tú le des luz a los ojos de nuestros corazones para entender la esperanza a la cual tú nos has llamado, cuáles son tus riquezas en gloria, que hay en la herencia que que tú nos has prometido a nosotros como tu pueblo. Padre, gracias por la vida de Pablo. Gracias, Padre eterno. Dale sabiduría, dale entendimiento, dale conocimiento de ti, amado Elohim, para que él pueda seguir enseñando, Padre eterno, a tu pueblo en la dispersión, al pueblo que aún no tiene identidad, Padre eterno. Dale salud, Padre, bendición, prospéralo, multiplica lo que tú pones en sus manos, amado Rey, para poder seguir llevando tu palabra, tu reino a los corazones que no te conocen, aquellos que te aman, Padre, pero que aún no han abierto sus ojos ni sus oídos para entender. Gracias te damos, amado Rey. Permítenos a nosotros, Padre, ser oidores y hacedores de tu palabra y que no solamente seamos oidores olvidadizos, sino que seamos obedientes y caminemos en obediencia a ti. Gracias te damos en el nombre de Yahoshua, nuestro Mashiach. Amén. Amén. Estamos de vuelta aquí con la conclusión de esta serie que hemos estado dando hace ya casi 10 semanas. Esta es la décima parte de estos estudios acerca de la apostasía, de cómo es posible que todo el mundo va a ser engañado. Que hasta dice que hasta si fuera posible, los electos van a caer en ese engaño. Entonces ya estos tres puntos acerca del engaño, la parte del engaño la hemos tocado ya. La última fue esa desviación donde enseñan que hay dos leyes diferentes. Una es la ley de Cristo, como la llaman, y la otra es la ley que se dio en el monte Sinaí, que son dos cosas diferentes. Ya esa la tocamos, pero hoy vamos a mirar una que es más reciente, la están promoviendo en estos tiempos, eh, que como van a ver es un desvío bien ligerito, pero como hemos visto, cualquier desvío de la verdad no es la verdad. ¿Qué cosa es cuando algo no es la verdad? Es una mentira. Entonces, este número 4 y el último que vamos a tocar hoy lo vamos a usar de una forma para enseñar cómo bíblicamente debemos estar analizando cada cosa que nos intentan a enseñar. Cada doctrina de hombre tiene que ser medida con esa varilla de la palabra verdadera que el Padre nos dio desde el principio. El plan que no ha cambiado, porque Él nos dijo que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces, vemos que
hay una enseñanza que habla acerca de el pacto y lo diferencia de la ley. Que el pacto sí es para hoy, pero que la ley ha sido abolida. ¿De qué estoy hablando? Bueno, esta es la fortaleza que vamos a destruir hoy, pero más que ver bíblicamente que esto es un desvío, vamos a analizar el cómo podemos ver en las escrituras, en las mismas escrituras, el por qué, exactamente qué es lo que dicen las escrituras, qué nos dice la palabra para no desviarnos de la verdad. Entonces, primero vemos que oponen una diferencia entre el libro de la ley y el libro del pacto. En realidad, como vamos a ver bíblicamente, no hay diferencia. Regresamos a Deuteronomio 13 y este es el capítulo que debemos tener siempre en cuenta. Nos dice, si un profeta o alguien que recibe un mensaje mientras duerme se levanta entre ustedes y él les da una señal o maravilla y esa señal resulta, así como lo dijo, no debemos escucharlo si él nos desvía a seguir otro Elohim, un Elohim que no es el Elohim que vemos en las escrituras. Sí, eso a veces la razón que lo dije de esa forma es que a veces pensamos, bueno, yo no soy católico, yo no tengo santos ni estatuas en mi casa. Esa no es la única forma de seguir otro Elohim. ¿Cuál es la otra? Es redefinir el Elohim de la Biblia y decir que Él es así. Esta es mi propia interpretación de quién es Yahweh, de quién es Dios. Eso es un Elohim extranjero a la palabra, aunque se parezca. Entonces eso es lo que nos está hablando. Si miramos más adelantico, nos define qué cosa es seguir otro Elohim. Dice, ustedes no escucharán lo que ese profeta o soñador dice. ¿Por qué? Porque Yahweh su Elohim lo está probando para ver si de verdad lo amamos. Si amamos a Yahweh de todo corazón, y eso lo vemos en el Shema, lo vemos en la respuesta de Yeshua HaMashiach a los líderes religiosos de su tiempo, en Marcos, en Mateo, donde él dice Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Yahweh es uno, y amarás a Yahweh tu Elohim con toda tu fuerza. Ese es el mandato. Entonces, ¿qué cosa es seguir otro Elohim? Es no guardar los mandamientos de Yahweh. Si estamos guardando algún otro mandamiento que no está escrito en su escritura, en su palabra, en su davar, ¿sí? Estamos siguiendo otro Elohim. Juan 14:15 nos dice, si ustedes me aman, Yeshua hablando, guardarán mis mandamientos, apoyando lo que el Padre nos dijo en la Torah, en la ley. Eclesiastés, Salomón, hablando, el fin de todo discurso oído es este, teme a Dios, a Elohim, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Entonces, vamos a ver primero lo que los teólogos están diciendo en este desvío. Dicen que hubo un plan original, y este plan original es el que se llama el libro del pacto, que la ley no existía y comenzó a ser vigente, que Yahweh nos dio esa ley cuando cometimos un pecado específico como pueblo, ¿sí?
Y nos dice que el libro del pacto comienza con los 10 mandamientos y termina con la ratificación cuando el pueblo dijo todo lo que Yahweh dice, esto haremos. Pero que hay otro libro que se llama la ley. Este es el pacto. Que hay otro libro que le llaman la ley, que en sí vamos a mirar ahora. Entonces, este es el verso clave que usan para enseñar esto. Éxodo 24, comenzando con el 7. Luego él tomó el libro del pacto, término clave, y lo leyó en voz alta para que el pueblo pudiera oír. Y ellos respondieron, todo lo que Yahweh ha hablado nosotros haremos y obedeceremos. Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo, esta es la sangre del pacto, el cual Yahweh ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Y por esta razón dicen, este es el pacto, algo diferente de lo que consideran ellos la ley. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con el resto de los mandamientos? Porque hay mandamientos hasta terminar el libro de Devarim, de Deuteronomio. Lo que enseñan es que esto forma la parte del código legal que es separado del pacto. Este código es lo que llaman el libro de la ley. Que donde quiera que leemos libro de la ley, están hablando de estos tomos. Esto que no es parte del pacto. ¿Sí? Y que esto fue añadido por el incidente del becerro de oro en Éxodo 32. Y este es el verso, el texto comprobante de esta doctrina. Usan Gálatas 3:19. ¿Cuántos han estudiado Gálatas? ¿Cuántos saben que este es el libro o la carta que usan como fundamento en muchos para estas doctrinas desviantes? ¿Sí? Amén. ¿Qué nos dice Gálatas 3:19? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Tiene sentido, ¿verdad? No sé si pueden ver cómo esto puede encajar bien y personas pueden ser desviadas. Hasta los que creen en que la palabra es la palabra de Yahweh, de Dios. ¿Entienden? Ahora, quiero que los que están escuchando este video, si le impacta, si los ayuda de alguna forma, que lo promuevan, lo vamos a publicar en YouTube. Y cualquier persona que ve este video en YouTube, ahí tienen el email de nuestro ministerio. Pueden enviarnos una notica, nos dicen, vi el video, quiero saber más acerca del libro de Gálatas. Este versículo y este capítulo lo tocamos en detalle en un estudio corto, no es un libro, creo que no llega a 10 páginas, con un texto bastante grande, no bien pequeñito, y lo pueden leer ahí para añadirle más contexto a este estudio. No vamos a entrar en todos los detalles acerca del libro de Gálatas, pero sí vamos a tocar este punto específico hoy en este estudio. De nuevo, templo de Israel 2020@gmail.com. Escríbanos y pídanlo. Entonces, de nuevo, la pregunta el apóstol Pablo la está poniendo delante de nuestros ojos es, ¿para qué sirve la ley entonces? ¿Sí? Ahora, esta doctrina, estos teólogos que están introduciendo esta doctrina, dicen que transgresiones no es el equivalente de pecar, que está hablando acerca de una transgresión específica en el monte Sinaí, que es el evento del becerro de oro,
y que el libro de la ley no estaba incluido en ese pacto inicial, que esa porción de las escrituras, donde están todos esos mandamientos, después del pacto, que incluye los 10 mandamientos, que eso fue añadido como castigo al plan original por cuenta de la transgresión del becerro de oro. Que el sistema levítico no, ni siquiera formaba parte del pacto original, que de nuevo fue añadido porque tenía que haber una forma, ya que quebrantaron ese pacto de inmediato. ¿Sí? Esto da también base para las otras desviaciones de las cuales hemos tocado y hablado. Ejemplo, que Yehoshua abolió la ley, que Yeshua abolió totalmente el sacerdocio levítico, que Yeshua restauró totalmente el sacerdocio del rey de justicia, de Melquisedec, y que todos somos sacerdotes de Melquisedec y que debemos cumplir con el libro del pacto. No sé si ya han visto que hay bastantes verdades dentro de lo que acabamos de leer, lo que han estado siguiendo esta serie de estudios, pero vemos un pequeño desvío, ¿verdad? Que en sí no es pequeño, es grande, porque una mentira es una mentira donde quiera que la ponga, por grande que sea, por pequeña que sea, ¿sí? ¿Por qué hacen esto? ¿Cuál es el propósito que ellos tienen? De nuevo, hay un esfuerzo para reconciliar ciertos pasajes que son difíciles de explicar. Ejemplo, Yeshua dice, yo no vine a abolir la ley, ¿verdad? Es para promover una postura que va en contra de la ley. Ya hemos visto que los que no quieren aplicar la ley, la Torá a su vida es porque tienen algo que no les gusta sacar de su vida. Como el joven rico. ¿Qué dijo? ¿Qué le preguntó a Yeshua? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cuál fue la primera cosa que salió de la boca de Yeshua? ¿Has cumplido los mandamientos? ¿Verdad? Esa es la razón, el propósito de este pequeño desvío. ¿Sí? Entonces, vemos que están tratando de poner una vista positiva sobre cumplir con el libro del pacto, pero el resto de los mandamientos le dan una connotación negativa y le llaman el libro de la ley. Entonces, propósito, justificar el pecado. Muchos tienen algo en su vida, como ya dije, que no quieren hacer. Yo puse aquí como ejemplo celebrar las fiestas. Mira todas estas fiestas que hay. ¿Y qué es lo que dicen? No tenemos que celebrar la fiesta. Esas son parte de ¿qué? De la ley. No son parte del pacto. A mí me aplica solamente el pacto. ¿Verdad? Hay hasta denominaciones que basado en esto pueden redefinir temas bíblicos. Ejemplo, ¿qué cosa es una pareja? ¿Cómo defino yo una familia? Y ya saben, no nos vamos a entrar en esos temas, pero ya saben de lo que estamos hablando. Entonces, proféticamente, ¿qué vemos? Que en los últimos tiempos iba a levantarse un rey que iba a conquistar, que iba a hacer, pero mira, vamos a solo dar dos versos para que se den cuenta cómo el enemigo puede ya estar moldeando mentes para que caigan en esta trampa. ¿Sí? Dice que este líder, ya sabemos, ya que aquí dice que profanará el santuario, la fortaleza y ciertas cosas
por ejemplo, la abominación desoladora de quien estamos hablando. Pero miren, se enojará contra el pacto santo y hará según su voluntad. Volverá, pues, y se entenderán con los que abandonen ¿qué? El pacto santo. ¿Estamos entendiendo? Entonces, este es el hombre de pecado que va a estar haciendo esto, desviando, enseñando cosas que en sí ya el espíritu del anti-Mashiach está en operación, está echando simientes para que no le sea difícil levantar sus paredes de engaño cuando venga el tiempo apropiado. Miren el verso 32 como dice, con lisonjas seducirá. ¿Qué cosa es lisonjas? Hablar bonito, ¿verdad? Decir cosas que le agrade a la gente para atraer, ¿sí? Es más, yo tomé cursos de liderazgo hace años, liderazgo, que enseñaban que teníamos que atraer a los jóvenes con cosas que les gustaban. Saben que eso no es bíblico. Tenemos que atraer a cualquier persona con la verdad, gústele o no. Pero mira, va a seducir a los violadores del pacto. De nuevo, ¿de qué pacto estamos hablando? Mas el pueblo que conoce a su Elohim, ese es el que se esforzará y actuará. Y esa palabra violadores, literalmente en el hebreo significa los que renuncian a algo. No solo quiebran y no hacen, sino los renuncian. ¿Sí? Entonces, teniendo esto en mente, vamos a empezar el análisis. Esta creencia, esta doctrina desviante, y de nuevo vamos a rapidito simplemente dar unos puntos para ver si es o no es bíblica. En Crónicas, ¿qué dice? Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Yahweh, el sacerdote Ilquías, no sé cómo se pronunciaría ese nombre, halló el libro de la ley. ¿Cómo dice ahí? El libro de la ley. Literal. Así está en el hebreo, así está en el español, así está en inglés, así están todas las traducciones. De Yahweh, dada por medio de Moisés, para que no haya duda, ¿sí? Y dando cuenta, Ilquías dijo al escriba Safán, yo he hallado el libro de la ley en la casa de Yahweh. Y dio Ilquías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey y le contó el asunto diciendo, tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado. No voy a entrar en toda la historia, pero esta historia ya la hemos leído. El rey que tenía 8 años, y encontraron el rollo, y él fue un buen rey y puso de nuevo el pueblo a seguir la Torah, la ley, como ley de la tierra de Israel completica. Y lo primero que hicieron fue celebrar las festividades, ¿verdad? Seguimos. Verso 18. El sacerdote me dio un libro y leyó. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos y mandó diciendo, andad, consultar a Yahweh por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro. ¿Qué libro? Libro de la ley, que se ha hallado, porque grande es la ira de Yahweh que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Yahweh para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Ahora, basado en esta doctrina que ha sido introducida,
de que estamos hablando aquí de todos los mandamientos que no son parte del pacto, del sistema levítico, ¿sí? Que ellos encontraron estos rollos y establecieron de nuevo el sistema levítico, todas estas leyes para el pueblo, para guiarse. Pero, ¿qué pasa con el pacto? Aquí vemos, mismo capítulo, la misma historia. Entonces el rey envió y reunió a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Yahweh y todo el pueblo, desde el mayor hasta el más pequeño, y leyó a oídos de ellos las palabras de ¿qué? Del libro del pacto. Literal, Berit, pacto, no Torah, ley, el libro del Brit, pacto, que había sido hallado en la casa de Yahweh. Hay un problema aquí, es la misma historia. Encontraron dos libros, un libro que era el pacto y otro libro que era la ley. Osías leyó un libro y se rasgó las vestiduras y luego leyó otro libro completamente diferente. No, eso está al borde de lo ridículo. El libro de la ley, del cual así lo llamaron, era el libro del pacto. De la misma forma que vemos en Daniel, que van a ver aquellos que son engañados y desviados de seguir ¿qué? La ley. Llamado en Daniel el libro del pacto. No hay diferencia. Estamos. Entonces, entendamos que el libro del pacto no incluye el sacerdocio, que el libro de la ley y el sacerdocio levítico fue añadido, según esta teoría, como castigo, por este becerro de oro. Que el sacerdocio levítico fue dado antes de este pecado específico, Éxodo 32. Tenemos que analizar esto, porque ahora surgen varios problemas. Éxodo 28, versos 1 y 2. Harás llegar delante de ti a Aarón tu hermano y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y a las vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. ¿Qué capítulo estamos mirando aquí? Éxodo 28. No sé si ya se dieron cuenta de algo interesante. ¿Cuándo sucedió el becerro de oro? Éxodo 32. ¿Qué sucede y por qué las personas pueden ser engañadas tan fácilmente? Porque no hay un énfasis en estudiar los primeros libros de la Biblia. En vez de eso, lo que hacen es que te dan un evangelio de Juan, que en sí es el evangelio más difícil de entender, el más espiritual de los 4 evangelios, si no cuentan Apocalipsis como uno de los evangelios, y esperan que eso sea nuestra guía, sin entender todo el fundamento bíblico que viene desde el primer verso de la Biblia. En el principio creó Yahweh los cielos y la tierra. Ningún otro libro en la historia del mundo se empieza a leer en el medio. Todo libro se comienza a leer desde el principio. Y al no echarle este fundamento, a no enfatizar, entender
lo que el Padre estableció desde el principio, podemos caer fácilmente en muchos diferentes desvíos, y desvío es engaño. ¿Qué sucede? Éxodo 28, el sacerdocio ya estaba establecido. ¿Cuál sacerdocio? El sacerdocio levítico, antes del becerro de oro. Entonces, si van a decir que el sacerdocio se añadió por el castigo, por la transgresión de rebeldía del pueblo con el becerro de oro, aquí vemos que el sacerdocio levítico en sí era parte del plan original desde el principio. ¿Sí? Estaba escrito no solo en la ley que viene después, según ellos, de ese incidente del becerro de oro, sino que también era parte del pueblo de Israel desde el que se fundó el pueblo de Israel. ¿Sí? Bueno, de nuevo regresamos a lo que enseñan, dicen y usan Éxodo 32. Dicen, viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Yahweh? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo, así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel, y que aquí fue el día que se formó el sacerdocio levítico. Capítulo 32, por cuenta de que el pueblo había pecado, había seguido otro Dios. Continuamos. Poner cada uno su espada sobre su muslo, pasar y volver de puerta a puerta por el campamento y matar cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés. Y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Interesante que ya estudiamos la fiesta de Shavuot, Pentecostés, y vimos que en esa festividad vinieron cuántas personas a vivir de nuevo, ser llenos por el Ruach HaKodesh, hablar la palabra de Dios y venir al entendimiento por fe en Mashiach y vivir de nuevo 3,000. ¿Sí? El mismo número. Verso 29, y este es el verso clave. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Yahweh, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre todos. El sacerdocio levítico, que comenzó en este capítulo 32. Dicen que los hijos de Leví fueron ordenados ese día. De nuevo, tenemos varios problemas con eso bíblicamente. Miremos, todos los sacerdotes, entendamos, no son tribu de Leví. Todos los levitas no son sacerdotes. Creo que lo dije al revés, pero entendemos. Simplemente porque pertenecían a la tribu de Leví no quiere decir que eran sacerdotes. Pero no podían ser sacerdotes si no eran de la tribu de Leví. El resto de los levitas eran ayudantes. Asistían a los sacerdotes. Solo los hijos de Aarón eran sacerdotes. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Capítulo 28, los hijos de Aarón ya habían sido establecidos como sacerdotes. Capítulo 28, ¿cuánto sabemos contar? Viene antes
del capítulo 32. La única posibilidad es que la palabra no esté escrita en orden cronológico. Y hay porciones que en sí no son cronológicas, eso lo hemos estudiado. A veces el sistema bíblico es darnos algo cronológico y después nos da los detalles de ciertos puntos importantes en esa cronología que ya fue dada. El ejemplo primero fue la creación, que vemos cronológicamente la creación, y después Yahweh regresa y nos da detalles, por ejemplo, de la creación del hombre. Eso es un ejemplo. Vamos a ver si aquí también tenemos ese ejemplo. Y como ya sabemos, no lo vamos a encontrar. En otras palabras, esta explicación no tiene respaldo bíblico porque los hijos de Aarón fueron llamados antes del becerro de oro, y al leer estos capítulos vemos claramente que sí son un orden de eventos con fechas cronológicas que podemos entender. Éxodo 31, verso 18, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Yahweh. ¿Cuál capítulo estamos hablando? El 31, 28, la ordenación, ¿verdad? Moisés sube ¿con quién? Con ancianos, con Aarón, ¿verdad? Moisés está en el monte. ¿Qué es lo que le dan en el monte? Mandamientos acerca de qué, cómo construir el tabernáculo, mandamientos sobre el sacerdocio, llamamiento de Aarón y sus hijos, sacerdocio levítico, 2 tablas de piedra. Tenemos un orden cronológico, no hay duda, aquí lo tenemos. El capítulo 31 viene antes del capítulo 32. De nuevo, todo esto, incluso el procedimiento, no el establecimiento, el procedimiento de los sacerdotes se le da. ¿Por qué? Porque los sacerdotes tenían que saber lo que hacer, lo cual fue establecido en el capítulo 28. Sin sacerdotes no hay procedimiento. Estamos entendiendo, entonces todo tiene un orden cronológico que tiene sentido. Entonces, de nuevo, otro problemita con esto que están enseñando, que hay 2, básicamente, libros. Uno se compone del pacto del que todos debemos seguir, y otro se compone de las leyes para el pueblo de Israel. Y ni siquiera vamos a entrar en el tema acerca de la identidad, donde tratan de separar ese punto, ya lo tocamos, que hay un pueblo Israel y otro pueblo diferente, que es el que ahora es el pueblo de Dios, que no es Israel, y que ese pueblo es el que reemplaza a Israel. Nada que ver, eso ya lo tocamos, no vamos a añadir detalles sobre ese punto. Aquí estamos mirando que el pueblo de Yahweh, que tiene el nombre de Israel, fue establecido con un orden claro, cronológico, que nada en esta porción o estas porciones o en toda la ley, en los 5 libros de Moisés, nos da a entender que habían 2 libros diferentes. Uno, el pacto, otro, la ley. Entonces, ¿qué aprendemos acerca de esto?
que la palabra de verdad es lo suficiente clara para derribar estos argumentos, estos desvíos que pueden ser introducidos. Le dijeron a Moisés, perdón, a Aarón, mira, Moisés no está bajando, vamos a hacernos nuestros propios dioses para que esos dioses vayan delante de nosotros. Porque Moisés, que nos sacó de Egipto, y sabemos qué le pasó, está perdido. Y eso fue lo que hicieron. Brincamos al próximo capítulo. Aquí Moisés está bajando. ¿Qué es lo que trae en las manos? Las tablas. Según ellos, con el pacto, pero no la ley. ¿Cuántos en realidad han pasado tiempo leyendo estas porciones y saben la historia completa de cómo el pueblo recibió las órdenes de establecer el templo, establecer el sacerdocio, las leyes, para qué son los sacrificios? En sí a veces, ¿verdad? Que pensamos, no, eso me aburre, voy a leer algo más interesante. Voy a leer los evangelios, las palabras de Yeshua, voy a leer acerca de esas historias impactantes, voy a tratar de encontrar las profecías. Sin embargo, todo lo básico está escrito ya en la Torá, en los 5 libros de Moshe. No podemos estar separando una cosa de la otra. No podemos estar escogiendo cuáles son los mandamientos que me gustan, que no me gustan, los que aplican y no me aplican. Tenemos que entender que toda la escritura es inspirada ¿para qué? Para trabajar en nuestros corazones, en nuestra mente, para llevarnos a toda verdad. Para eso fue el Ruach HaKodesh enviado. Y si amamos a Yahweh sobre todas las cosas, nos va a interesar. ¿Cómo podemos guardar los mandamientos si ni siquiera los entendemos? Yeshua dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. El fin de todo el discurso es ¿cuál? Teme a Yahweh y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Si no creen que esto escrito en Eclesiastés es importante, de nuevo, miremos el contexto y nos vamos a dar cuenta de lo grave que es apartarnos de los mandamientos. Dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son la de los maestros de las congregaciones dada por un pastor. Esto es versión Reina Valera. Ahora, hijo mío, a más de esto se ha molestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Elohim traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén. ¿Es grave o no es grave? ¿Cómo definimos lo que es bueno y es malo? La ley. En su totalidad. Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que no queremos hacer?
no queremos desviarnos ni a derecha ni a izquierda, justo caminando rectamente delante de Yahweh. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere desviar, porque quiere engañar, porque quiere que hagamos, que disfrutemos de ese libertinaje, del mismo libertinaje que nos advirtió el apóstol Pablo. ¿Qué cosa es libertinaje? Hacer lo que se nos da la gana, no querer ponernos bajo la palabra de Yahweh, que en sí fue escrita ¿para qué? Para bendecirnos, para guiarnos, para protegernos. ¿Sí? ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ninguna manera. ¿Qué sucede si dejamos que cualquier doctrina de hombre nos pueda influenciar, si no llevamos cada palabra a las escrituras para ver si es verdad o no? El Padre nos enviará sordera, nos enviará una ceguera espiritual, nos llevará a ser parte de ese mundo. No seremos Israel y todo el mundo será engañado. No lo digo yo, lo dice como lo leímos en la palabra. El dragón fue lanzado fuera, aquella serpiente antigua, también conocida por el diablo y Hasatán, el engañador del mundo entero. No hay duda de lo que dice ahí. Búsquenlo, léanlo en griego, en hebreo, en cualquier lenguaje que quieran. Van a encontrar que dice exactamente lo que dice aquí. ¿Qué cosa es vivir sin ley? Anomos. Esta es la palabra que la encubren. Usan otras palabras que no son incorrectas, pero no dan el significado total. Usan iniquidad. Redefinen lo que es iniquidad. El inicuo, impío. ¿Pero qué significa anomos? Los que no tienen ley, vivir sin ley. Anomía, ilegalidad, violación de la ley. No nos dejamos influenciar por la redefinición de la palabra de acuerdo a doctrinas de hombre, porque ya está en acción el misterio de la anomía, falta de ley. Iniquidad es la palabra que ponen. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que a él a su vez se ha quitado del medio, y entonces se manifestará él inicuo, palabra en el texto original, anomos. ¿Qué significa? El que no tiene ley. Aquí en el Adón, nuestro Señor Yahoshua matará con el espíritu de su boca, y sabemos cuál es el espíritu de su boca ya, ¿verdad? El que nos envía para llevarnos a toda verdad, la palabra verdadera, y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satán, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, al igual que Deuteronomio 13, como debemos
medir cada palabra, doctrina, sueño, profecía, visión. No importa que lo veamos junto a gran poderes, señales, prodigios, porque todos pueden provenir de Satán, el mentiroso que engañará a todo el mundo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Yahweh les envió un poder engañoso para que crean la mentira. Yahweh mismo ciega, da sordera, ¿verdad? ¿Por qué? Por nuestras ganas de pecar, de vivir en iniquidad, a fin de que, verso 12, sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino se complacieron en la injusticia. Termino de nuevo preguntando, ¿qué mandamiento te molesta tanto que quieres seguir no guardando la ley porque amas a Yahoshua el Mesías? Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y Yahoshua mismo rogará al Padre y te enviará el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual Él nos prometió, al cual el mundo, ¿quién es el mundo? El que no entra por la puerta por la fe. De nuevo, escuchen el estudio de Gálatas. No pueden recibir la verdad, no pueden conocerlo, ¿verdad? Porque el Espíritu de verdad no va a morar en ti. Lean Juan 14. El que tiene mis mandamientos, Yeshua hablando, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará. No dice, el que me ama guarda mi pacto solamente y no tiene que guardar mi ley. Y Yahweh, el Padre, te amará y vendrá a ti y hará morada en ti. Esa es la función del Espíritu de Yahweh, el Espíritu de santidad. Pero miremos el otro lado de la moneda. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas, y Él te recordará todo lo que Yahoshua dijo. ¿Quién nos va a enseñar entonces? Muy claro. Si guardas los mandamientos, vas a tener el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, el Consolador, el Espíritu de verdad, que te va a llevar al Padre. Yeshua nos lo prometió. Ese mismo Espíritu de verdad, verso 17, el mundo no lo puede recibir, ni lo ve, ni lo conoce. Por esta razón, todo el mundo será ¿qué? Engañado. Amén. Que Yahweh me los bendiga. Amén. Estaremos de nuevo aquí con ustedes la semana que viene.
Shabbat Shalom.